Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias, hoy presentados por Homeopatía Farmeco. En Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay, nos dedicamos exclusivamente a la elaboración de productos naturales con los más altos estándares de calidad y seguridad, terapias florales, fitomedicamentos, fórmulas magistrales, cosmética natural y alimentos naturales. Farmeco está en Constituyente 1735 y Zavala 1377. Y atención, mencionando este espacio, mencionando 970 Universal, tienen un 10% de descuento en los productos Farmeco. 403-2341, el teléfono de la homeopatía. Hoy vamos a recibir a la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Graciela, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien. Graciela, me interesa saber cómo valorás el manejo actual de la pandemia, y digo actual porque sabido es que durante 2020 ha dado su éxito, el manejo de la pandemia fue premiado con resultados, fue elogiado a nivel internacional, pero estamos en el peor momento de la pandemia, y cuando la comunidad científica está pidiendo cada vez más restricciones a la movilidad, no fue el mensaje que se dio en la última conferencia de prensa del gobierno. Me interesa saber tu punto de vista. Bueno, yo creo que ya a esta altura la frase se convirtió en algo que los que me conocen saben que es así. Yo no soy incondicional a nadie, soy leal a Luis Lacalle Pou, ese es mi vínculo con el Partido Nacional, y obviamente a Loro Delgado y a alguna gente más, pero no soy incondicional. Yo, por ejemplo, creo que en algunas cosas le hicimos caso al GACH que no le tendríamos que haber hecho. Y lo dije ya públicamente, y se lo dije a Robert Silva, que ayer estuvo contigo y que es amigo, se lo dije, por supuesto, que al ministro. Yo no estaba de acuerdo en empezar las clases. El 1 de marzo no se debieran haber empezado las clases, porque no estábamos en condiciones locativas, no por la circulación social del virus. El 53% de los contagios se dieron en centros educativos. Te voy a poner un caso concreto, porque yo soy muy, muy liberal desde el punto de vista español, soy muy de Unamuno. Uno de los libros chiquititos que tengo de Unamuno es justamente el más chiquitito, que creo que fue una conferencia en realidad. El famoso Yo y sus circunstancias. Miren, no estábamos en condiciones porque ya estaba circulando socialmente el virus. Y era evidente. Les voy a poner un ejemplo. Les decía, yo tengo un nieto de 7 años que va a un colegio privado, con todo dolor, pero va a un colegio privado. Y 6 compañeros de 25 alumnos, con un protocolo muy bien cuidado, estaban contagiados. Tuvieron que estar en cuarentena. 5 dieron positivo, mi nieto dio negativo, pero la verdad que estuvimos muy nerviosos por él, pero ya se sabe que a los niños, qué sé yo, no se sabe nada, pero bueno, en principio no los afecta. Sí. Pero mi hijo, que es asmático y tiene problemas previos, estaba cuarentenado con él y la madre del niño. Entonces, eso iba a pasar. Y los que sabemos de educación, en gestión fundamentalmente, que no todo el mundo sabe gestionar, hay muchos que son muy buenos teóricos, pero nunca abrieron la puerta de un centro educativo. Las clases nunca empiezan ordenadamente, con pandemia, sin pandemia, por un montón de razones que no vienen al caso. Sí. Y perdí. Ese fue un error de gobierno. Ese fue un error, no plantarse frente al GACH y decirle, no, esto no se puede hacer. Ese fue un error. ¿Te referís a haber comenzado empezar las clases el 1 de marzo y luego frenarla? O sea que... Bueno, era evidente que iba a quedar marcha atrás. Yo lo advertí, lo saben. Bueno, es más, hay dirigentes sindicales yo estoy segura que Daisy Iglesias, además que es una persona muy frontal, tampoco estuve el año pasado de acuerdo que se abrieran las escuelas,
Pero bueno, el año pasado estábamos, y empezamos por las rurales, y estábamos mucho más controlados. Ese fue un error. Creo que fue un error no haber cerrado o prohibido la reunión de los cultos religiosos. Si me preguntan, esas son cosas así muy puntuales. Si yo considero que la estrategia, porque esto es una estrategia, no es una táctica, es una estrategia que hay que estar acomodándola en cada situación. Yo lo que creo es que ser presidente de la República, y el doctor Radi lo dijo, porque el doctor Radi y por lo menos los coordinadores del GACH tienen claro que esto es ciencia, pero el que tiene que tomar las decisiones tienen que ser políticas. Esto es como lo decimos los que estudiamos historia del derecho, el gobierno de los jueces. Miren, si gobernaran los jueces. Bueno, entonces, creo que la estrategia sigo adhiriéndome a ella, o sea, apostando a la libertad responsable, apostando a que no podemos cerrar el país, no podemos cerrarlo, se nos cae todo, porque además no podemos sostenerlo económicamente. Pero no lo podemos sostener no solo nosotros. Yo tengo familia en Italia, en Lombardía, tienen ahorros de toda una vida y negocios. Son vendedores ambulantes porque en Europa eso es muy común. Tienen una muy buena posición económica, pero no da. La gente sale igual. Pero yo te pregunto, la libertad de responsable fue la consigna que rigió 2020, lo que va de 2021 también. Da la impresión que está empezando a quedar vieja esa frase y a perder vigor, a perder fuerza. ¿Y a qué voy? ¿Está el gobierno dispuesto a pagar el precio de un promedio de 50 muertos por día? ¿No nos estamos anestesiando? ¿Y cuál es el precio a pagar entonces? ¿Que sean 80, que sean 90 muertos diarios? No, miren, es muy duro. Ayer yo leí varias veces el domingo, leí varias veces el artículo de Leonardo Haber, con el cual Sí, una tenemos columna de opinión, sí. en el Un Observador. elefante en la torre ejecutiva. Exacto, lo leí varias veces. Porque miren que reitero, yo no soy fanática, no hay que tirarle los muertos a la torre ejecutiva. Yo no le contesté públicamente a Leonardo, es la primera vez que me estoy refiriendo, porque lo respeto mucho, y después agarran las redes para cualquier lado, ¿no? Y yo sé lo que él piensa y lo que él siente. No se pueden tirar los muertos ni a la torre ejecutiva, ni a ningún partido político en especial, ni a ningún... No, los muertos en todo caso los tenemos que asumir nosotros. ¿Nosotros quiénes? No, los ciudadanos que no están cumpliendo. Que ustedes me dicen, hay ciudadanos que pueden cumplir más que otros, de acuerdo. Pero tampoco se puede decir que este gobierno, que a mí mismo me sorprendió, se los tengo que decir con total honestidad, porque yo soy muy honesta intelectualmente, me puedo equivocar y me equivoco 200 millones de veces, porque trabajo 12 horas por día, que no se iba a avanzar tanto en las políticas sociales, en el mantenimiento de las políticas sociales, en el aumento de las políticas sociales, en bancar a las pymes y mini pymes con lo que se puede dar, porque ¿qué vamos a hacer como Alemania, que da 1.800 euros por mes? Es imposible, no tenemos nosotros cómo sostener eso. Entonces, los subsidios, prórroga de subsidios que yo ya no votaba en el quinquenio anterior, por ejemplo, pues son una vergüenza, en empresas que están fundidas hace años y que estamos sosteniendo con subsidios a los trabajadores. Yo los estoy votando también y este gobierno los reiteró y los volvió a reiterar. Licencias especiales, bueno, todo lo que sabemos, 1.200 millones de dólares el año pasado, vamos a más de 600 millones este año. Entonces, a mí me parece que no es justo, por eso me refería a Leonardo, porque le tengo respeto intelectual, como te tengo a ti, no es correcto la disyuntiva, no es o avanzo en determinadas medidas que significan, que después podemos decir lo que significan, o compartir opiniones lo que significa, o pago el precio de los muertos. Miren, yo lo conozco a Luis y conozco al equipo de gobierno como conozco a muchísima gente de todos los partidos políticos. Yo sé lo que ha envejecido Luis en estos años, en este año. Yo sé lo que es la vida de Luis, la vida de Álvaro, la vida de... A ver, ¿cómo van a querer muertos? No, nada. Me parece una ofensa. Bueno, pero a ver... Lo descarto, no era el ánimo, hablo por mí, no era el ánimo. No, por supuesto pero lo que que te quiero decir es que además, si vos tirás eso
Por eso mi discrepancia con la Pero NAF. sí, Graciela, lo que te planteo ¿Cómo es, evitamos las muertes? A ver, mirá. bueno, a eso iba, a eso El iba. Si otro en la día, el última otro día, conferencia, el si en otro la día, última, el otro día cumplió años mi hijo, sí, el 2 de abril. sí, ¿Está? Acá no vino nadie. Estoy en medio de un montón, de 11 hectáreas nada más para los que bueno, especulan. ¿Está? No vino nadie. porque Y tu es la hijo es burbuja. responsable, hace Es un la buen uso de la burbuja. libertad responsable, pero Ah, ¿cuántos bueno. uruguayos no? Vos viste cómo, desgraciadamente ahora se hizo viral por WhatsApp, que hasta duele ver la foto, pero vos viste el origen del contagio de Sonsol y el origen del contagio de Zulamián, que yo lo conocí cuando fue diputado. Se reunieron para un cumpleaños con 4 o 5 personas que no eran de la burbuja. Ahora, el gobierno, el poder ejecutivo, presidencia, todos los demás que estamos en la misma línea, ¿tenemos que repetirlo un poco más? Y si hay que Bueno, repetirlo un poco más, lo repetiremos, pero es 2 más 2 son 4. Graciela, pero lo que te planteo es, en la última conferencia de prensa del gobierno, hace ya unos 10 días aproximadamente, se Un poco menos. esperaba, desde la comunidad científica se esperaba, habían rogado, habían redactado comunicados, había habido una campaña polémica, por cierto, del Sindicato Médico del Uruguay, se esperaba un anuncio de mayores medidas de restricción a la movilidad. Incluso Gonzalo Moratorio había dicho el diario del lunes, lo pusimos en febrero. No se puede decir que no lo dijimos con anticipación. Y no hubo medidas de mayor, se extendieron las medidas que ya estaban, pero no hubo medidas de mayor restricción a la movilidad. ¿No hubiese sido deseable que las hubiera, por ejemplo, para el ocio, para los comercios, para horas nocturnas? Miren, les voy a decir una cosa. Yo cuando hablan de la comunidad científica soy sumamente respetuosa, en especial del GACH. Yo creo que al GACH y en especial a los 3 coordinadores, yo ya dije que le vamos a tener que agradecer el resto de nuestras vidas lo que hicieron. Pero paro por ahí. También hay muchos intereses políticos, ni hablemos en el sindicato médico, que de comunidad científica tiene muy poco. Gonzalo Moratorio me parece un chico excepcional, lo sigo, lo leo, trato de entender algo, pero no soy gobierno. Es cómo se hace, ¿qué cerramos? Cerramos los shopping. Por Perfecto. ejemplo. Sí. Por ejemplo, ¿ustedes creen que a Luis le cuesta mucho decir, o al Poder Ejecutivo, cerramos los shopping? ¿Y esa gente, quién le da de comer? Primero, pero además, nosotros aumentamos las prestaciones y la aumentaremos un poco más. Pero hay una cosa que es real, la relación costo-beneficio. Esa gente que va a los shopping antes de ayer, a pesar de la lluvia. Es decir, la gente que va a los shopping tiene que ir porque necesita comprar algo. Si vas a los shopping a pasear, tomando mate con tus hijos y con amigos o lo que sea, esa gente se reúne igual afuera. La gran pregunta que yo hago es, ¿no es mejor que estén en un lugar donde hay un aforo y donde está controlado? Ahora, la otra gran pregunta que yo le haría a la comunidad científica, pero en realidad Radi lo contestó el otro día, hace como 20 días en una entrevista que le hicieron en un canal de televisión que me parece que fue ejemplar. Sí, en Telemundo, sí. Exacto, que fue ejemplar. Él dijo, hay cosas que nosotros no lo podemos contestar porque no tenemos cómo, son decisiones del gobierno. Yo les pregunto, las tamborileadas, las fiestas clandestinas, 631 operativos en un fin de semana el Ministerio del Interior por las fiestas clandestinas. Ahora, si a mí me dicen endurecer la legislación para castigar, miren, yo era de las que no estaba de acuerdo el año pasado con modificar el artículo 224 del Código Penal, que es un proyecto de mi colega, el diputado Colman, del Partido Nacional, y ahora lo voy a apoyar. ¿Nos va a solucionar demasiado? No, pero como no sé, ahora la tentativa de ese delito que ya existe, no está usado por la Fiscalía como corresponde, o no ven la posibilidad de sancionar con ese artículo, porque no se puede probar el daño. Entonces vamos a ampliar un delito de peligro.
que como todo delito de peligro es sumamente peligroso, valga la redundancia, por eso se le llaman delito de peligro, para los derechos humanos y para la libertad de la gente. Ahora, mandamos, como dijo el ministro Larrañaga, ¿por qué el 8 de marzo no reprimió? Estaba cantado que el 8 de marzo iba a tener los efectos que tuvieron. Yo solita vengo diciendo desde el año pasado, y recibí de colegas tuyos, incluso en televisión públicamente, y están grabados los programas, una, no digo burla, pero bueno, porque en realidad yo ya estoy acostumbrada, porque soy mujer y no soy feminista, así que estoy acostumbrada, me defiendo sola, porque yo dije que las marchas del año pasado, por ejemplo, la marcha por el tema de la diversidad, fue un disparo a los pies. Ya teníamos el ejemplo de España, el 8 de marzo del año pasado. Ahora, cuando le decimos Larrañaga lo dijo, ¿y qué hago yo? ¿Qué tenía que hacer yo contra la marcha del 8 de marzo? ¿Largo a las tropas? ¿Largo a la republicana? ¿Largo a las fuerzas de choque? ¿Son mujeres, son niños, son personas de más años? A ver, porque es muy fácil decir yo a todo el mundo que dice más medidas restrictivas, decime cuáles. Y yo, por ejemplo, te pongo el ejemplo, yo cambié de posición con el 224. Voy a apoyar la reforma. Por ejemplo, que los restaurantes, los comercios no cierren a las 10 de la noche. ¿Y? Estoy poniendo un ejemplo. Y bueno, está cerrando un poco Mira, esto me hace acordar al tema del alcohol y el 0.0. A ver. El que es alcohólico va a tomar siempre y va a agarrar un auto, va a comprar durante el día. Esto es igual. Sí. Si vos sos un inconsciente, porque Radi también lo dijo ya el año pasado. Te vas a aglomerar antes de las 10 de la noche, decís. No, pero obvio. Pero además, Radi dijo una cosa el año pasado que jamás me enteré que era vecino, porque dijo, yo vivo en el Prado, yo no sé dónde vive, pero yo también vivo en el Prado. Y dijo, yo si entro a un restaurante y veo que están fuera del aforo, me voy. Y llamo a las autoridades competentes. ¿Qué es eso? Es libertad responsable. Ahora, los irresponsables, esos tendremos que reprimir. Porque tu camino entonces es, digamos, más sanciones hacia los irresponsables. Pero ilógico, porque si no puede pagar justo por pecadores. A ver, pagamos justo por pecadores. Y hay una cosa que yo lo probé ahora, que no estoy yendo al Senado, porque en el Senado estamos trabajando por Zoom, en las comisiones y sesión, vamos a sesionar ahora una extraordinaria por el tema de recortarnos los sueldos. A ver, vamos y después nos retraemos y trabajamos en casa. El tema ese de la salud emocional, la verdad es que yo por primera vez me doy cuenta que tienen razón los médicos. Necesitas de estar interactuando. Yo nunca en mi vida estuve más de un mes sin ver a mis hijos y a mis nietos. Y te afecta. Y sobre todo, por ejemplo, yo que tengo 67 años, digo, la flauta. Te pongo un ejemplo. En este mismo espacio, la semana pasada, hizo bastante ruido. Yamandu Orsi, el intendente de Canelones, propuso toque de queda. Él no dijo toque de queda, en la entrevista dice, bueno, hay que hacer como en Europa, que a tal hora ya no se puede salir más a la calle. Y yo fui quien le dije, bueno, eso es toque de queda. Y él me dijo, ponele toque de queda o estado de excepción. Hizo mucho ruido, le pegaron de todos lados. Te pregunto, ¿no es un camino? Te pregunto, yo otra persona a la cual le tengo un profundo respeto y afecto a Yamandu, parece mentira que uno lo tenga que aclarar, pero hemos llegado a tal enfrentamiento que tenés que aclarar que estimás y respetás a personas de otro partido. En el Uruguay no existe el toque de queda. En el Uruguay no existe la posibilidad de que por decreto, como hace en Argentina, por ejemplo, los decretos de necesidad y urgencia, los DNU, el presidente de la República decreta que de las 10 de la noche a las 6 de la mañana no sale nadie, cosa que obviamente después no lo pueden controlar, porque no hay, es decir, acá no existe eso. Acá el toque de queda, o sea, restringir las libertades individuales, mucho más que lo que ya hicimos, que fue prohibir el derecho de reunión y reglamentar el derecho de reunión con el artículo 38 de la Constitución, que el Frente... Que bastante criticado fue por el Frente Amplio también. No lo votó, ninguna de las dos veces. Entonces, eso significa en el Uruguay decretar las medidas prontas de seguridad.
Decretar las medidas prontas de seguridad significa suspender las garantías individuales, porque va de suyo. La Constitución es clara. Nosotros Con no todo el tenemos que estigma, interesar. con todo el estigma que tiene las medidas prontas de seguridad, ¿no? Bueno, a ver, yo tengo, ya te dije la edad que tengo. Yo viví Ujú. que el Parlamento le votara al gobierno de Pacheco por otras razones, no se hacen transpolaciones históricas, Sí, sí, pero sí, se sí. suspenden las garantías individuales por ley. Es decir, sale el ejército a la calle a controlar el orden interno. Entonces, Ujú. vamos a decretar las medidas prontas, vamos a votar las medidas prontas de seguridad. Yo esa sé que no te la llevo. ¿Qué reflexión Esa te no te la llevo. merece, qué reflexión te merece los dichos de Rafael Michelini, quien hoy ya no es secretario político del Frente Amplio? Es una persona a la cual yo le perdí el respeto hace muchísimo tiempo. Yo tuve el enorme placer de conocer al padre. Por mi edad yo trabajé en la izquierda, no tuve mucho contacto porque desgraciadamente lo mataron en dictadura, todos sabemos, pero yo creo que no estuvieron, en especial él, porque tiene otros hermanos, uno fallecido recientemente, y el otro vive en Europa y nunca volvió, el que se llama igual que el papá, Ujú. Selmar, el mayor. No, no fue nunca una persona que estuvo a la altura no tiene por qué, pobre, no debe ser fácil llevar semejante apellido, ¿no? Ujú. Pero entre otras cosas, sí lo conocí como parlamentario y sería bueno que aunque se hubiera ido a trabajar. Entonces, yo la verdad que cuando escuché lo que escuché, de cualquier manera me sorprendió, pero no se olviden que yo vengo de la izquierda desde mi adolescencia. A nosotros se nos adoctrina en el cuanto peor mejor. Pues se nos adoctrinaba, a mí ya no me adoctrinan más. Pero digo, cuando yo tenía 15 o 16 años, iba a las escuelas de la Juventud Comunista, había talleres. Ujú. O tengo los materiales en las bibliotecas mías, tengo guardados folletos de aquella época, pues yo no los destruí en dictadura, los escondí. Tengo toda la colección de libros que ayer creo que en una de las fotos fue antes de ayer, perdón, una de las fotos fue de Arismendi, de Rodner Arismendi, que era un intelectual del Partido Comunista, que el Partido Comunista obviamente ya no tiene intelectuales, menos de la talla de Rodner Arismendi. Uno podrá estar de acuerdo o no, y yo ahora en un montón de cosas no estoy de acuerdo, pero era un intelectual. Y se llamaba la agudización de las contradicciones. O sea, llevar al límite las contradicciones del sistema capitalista para destruirlo. Y era Ujú. una opción ideológica, es una opción ideológica. ¿Se hace por ser buena o mala persona? No, obvio que no, se hace porque se está en el convencimiento que este sistema no es bueno, yo también pienso que no es bueno, solo que yo voy por el convencimiento y tengo paciencia y no lo voy a ver seguramente, porque hasta ahora ha sido el sistema exitoso, y está en la base ideológica. Quien quiera darse cuenta y claramente leer el 18 Brumario, donde ahí Carlos Marx habla, está el manifiesto comunista, y si es partido comunista, ¿son marxistas o no? Son Ujú. marxistas y marxistas-leninistas. Incluso el Partido Socialista actual, el ortodoxo, porque el moderado prácticamente desapareció, también. Entonces, a ver, dijo algo que no supiéramos los que estábamos en la izquierda. El error que cometió fue decirlo públicamente. Bien. Este, ese, Graciela, vuelvo a algo que ya hablamos para cerrar la entrevista. En los próximos días se sabrá si la jugada política, los riesgos que asumió la calle Pou en la última conferencia de prensa, dan su resultado o no, digamos, ¿no? Si estos números se mantienen lejos de bajar, por otro lado está creciendo fuertemente el sistema de vacunación, pero está corriendo una carrera invisible contra el propio virus, ¿no? Y a las nuevas cepas, además, las nuevas variantes. Si los números, lejos de bajar, lejos de aplanarse la curva, se mantienen o se aumentan, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál debería ser el siguiente paso, la siguiente movida de gobierno? ¿Dejar todo así? yo no cometería el grave atrevimiento de adivinar lo que mi líder va a hacer o está pensando. Obvio que Pero como nosotros legisladora oficialista del partido de gobierno, ¿cuál es tu opinión? eh, es una persona que se hace cargo de verdad, no está haciendo cálculos políticos. A mí me duele mucho cuando le dicen si no está dispuesto a pagar el precio político, no razona de esa manera. Bueno, si la cosa se dispara,
todavía queda resto para retroceder lo necesario, porque todavía quedan perillas por cerrar sin ir a las medidas prontas de seguridad, porque en el Uruguay vamos a hablar claro, sin ir a las medidas prontas de seguridad. Tenemos una variable que es fundamental y que eso parece que nadie la tiene en cuenta, que es la cercanía con Brasil. Sí. Y no hay peor país en el mundo que Brasil para el tema del COVID. Sí. Entonces estamos jugando con casi muchas cosas en contra, no todo así, pero muchas cosas en contra. También le cayeron mucho al gobierno con el tema de las vacunas y yo sabía cómo estaba haciendo el proceso y me tuve que callar. Bueno, ahí Martín Lema dijo algo, precisamente en entrevista conmigo dijo algo, a mí no me preocupa cuándo llega la primera vacuna, sino cuándo llegará el último vacunado. Y en ese sentido hay que reconocerle que con 1 millón de dosis el gobierno en eso está bien. Además, te aclaro una cosa, yo me hicieron una entrevista en Esta Boca es Mía y sabía mucho más de lo que dije, y quedó claro que sabía mucho más, pero además había escuchado a los grupos, a los técnicos de vacunación del GACH, a los que se les hizo 100% caso, a pesar de que había negociaciones con empresas que no eran fáciles, y 100%. Entonces yo lo que creo es que hay que criticar las cosas que se considera que no se hicieron bien, pero decir las cosas que se le dio sí, 100% de razón al GACH. Sos conteste en que el propio GACH ha hecho bastante hincapié en que habría que reducir más la movilidad y que eso lo viene reclamando desde hace tiempo. Y en eso el gobierno no le ha dado bolilla. Estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en que Radi, el doctor Radi, especialmente, yo confío mucho en los coordinadores porque yo creo que ellos coordinan todo, coordinan las posiciones políticas también, porque no me digan que no tienen posiciones políticas y está bien. Lo que ha dicho es que la responsabilidad entiende que es política, que ellos dan las recomendaciones. Ahora, lo que también agrego, y Luis también lo ha dicho, que todavía hay margen. O sea que vamos a ver qué sucede con los números, que son impredecibles, y bueno, tenemos margen para retroceder. Eso es lo que es importante. ¿Se tuvo que retroceder en educación? Se retrocedió, se tendrá que retroceder en otras cosas, retrocedemos. Yo insisto, para mí, hasta el límite de las medidas prontas de seguridad. Y ahora, Graciela, vos decís hay margen. Mientras todavía se estudia ese margen que está en el banco de suplentes, está muriendo gente y hay gente que está en camas de CTI con un sistema estresado, ¿no? Claro, pero yo lo que creo que lo que hay que hacer hincapié en que se está haciendo todo lo posible para que el sistema no colapse. En diciembre, los matemáticos del GACH, concretamente el doctor Paganini, dijo que iban a estar saturadas las camas en febrero, o sí, y que iba a tener más de 1.200 muertos, contagiados, por favor, contagiados por día. Y eso no sucedió hasta mucho después. ¿Por qué? Porque las matemáticas no son ciencias exactas, no son ciencias exactas. El problema es que se puede actuar. Ahí entra la parte de gestión y la parte política. O sea, se rearmó el sistema integrado de salud, que nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo que de integrado tiene poco, si bien es bueno, si bien todo el mundo tiene cobertura, se avanzó mucho, nadie lo discute, solamente 11 departamentos tenían CTI. Entonces, bueno, se está rearmando, se está actuando, se desarmó el centro de traumatología, se armó otro centro COVID, permanentemente se están aumentando camas, en lo posible sensibilizar al personal para esas camas, porque además eso Salinas lo dijo varias veces. Cuando hablamos de cama habilitada, estamos pensando que ya tiene el personal entrenado, y entonces yo creo que siempre hay que ver, y sobre todo en situaciones de crisis, las cosas que se están haciendo. O sea, no es que se está esperando de brazos cruzados a ver qué es lo que va a pasar, no es que están en el banco de suplentes y estamos mirándolos a ver quién va a entrar.
No, constantemente se están tratando de modificar la realidad. Bueno, la cuota parte que nos corresponde a los ciudadanos es lo que está fallando. Una cosa que es importante recordar, que la última encuesta de esta semana pasada, el 72% de los encuestados, bueno, se supone que son encuestas serias porque siempre lo han sido, a veces se han equivocado, pero considera que la responsabilidad es de los propios ciudadanos. O sea que, bueno, hay que actuar sobre esa parte de la población que todavía no entendió por las buenas. Muy bien, senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, muchísimas gracias por ¿Me esta charla permitís cerrar con 970 una Noticias. cosa? Hay una ¿Cómo cosa no? que esto, ¿no? Sí, sí, cómo ¿Puedo? no, cómo no. Una cosa. La soberbia nunca fue buena consejera y la omnipotencia menos. De esto tenemos que sacar en consideración que un virus que ni siquiera lo podemos ver, nos enseñó que no podemos tener soberbia ni omnipotencia los seres humanos. Muy bien. Senadora Graciela Bianchi, Gracias. muchísimas gracias por esta charla 970 Noticias. Gracias a ti. Señores, a las órdenes. Señores, ustedes siguen pegados a 970 Universal. Chau, chau.